Muy bien, chicos, vamos a dar gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en esta clase. Vamos a hablar sobre la guerra con el Perú. Causas y consecuencias de esto es el tema de nuestra actividad el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre el contexto interno, la política ecuatoriana. Como vimos, entre 1937 y 1938 gobernó el general Enrique Gallo, quien al finalizar su mandato entregó el poder a la Asamblea Constituyente. Este tenía como objetivo designar al nuevo presidente de la República. Si nos acordamos nosotros dentro de los temas que hemos visto, vimos que nuestro país se encontraba en una inestabilidad política, debido a que la Asamblea se dedicaba, como dice aquí, a asignar nuevos presidentes. Cuando alguien no cumplía con las expectativas para gobernar el país, era inmediatamente cambiado. Los debates en la asamblea eran intensos, ya que se había conformado de manera balanceada con todas las fuerzas políticas y desde ese entonces los conservadores, liberales y socialistas. No había mayorías que impusieran su oposición. Finalmente se nombró a Aurelio Mosquera Narváez, que fue declarado presidente, y él disolvió la asamblea y se declara dictador. Liberales y conservadores, por primera vez en la historia, se unieron para hacer frente a la izquierda. También, una vez que se nombra a Aurelio Mosquera, se intensifica el apoyo militar. Es así, donde logra desintegrar la asamblea. Cuando esto ocurre, inmediatamente se desatan movilizaciones populares apoyadas por la izquierda y también atemorizados liberales y conservadores para hacer frente a la misma. El Congreso se reunió nuevamente con el fin de legitimizar la presidencia de Mosquera, pero este muere repentinamente. Asumió Carlos Arroyo del Río, hasta entonces presidente del Congreso, quien declaró su candidatura a las elecciones y se reafirmaría de forma inmediata. Luego de ganar, a pesar de las fuertes acusaciones de fraude electoral, asumió la presidencia y conformó un gobierno en el que participaban liberales y gobernadores. Dentro del contexto internacional, el mundo se encontraba en la situación de guerra. Sin duda alguna, la situación del Ecuador era muy compleja y toda la inestabilidad política que ésta asumía. Pero el mundo entero vivía una situación de conflictividad. En Europa, en el norte de África y en varias zonas del Pacífico tenían lugares enfrentamientos armados. También la Segunda Guerra Mundial estaba en un momento de gran compromiso, ya que parecía que las fuerzas ultraderechistas del fascismo y del nazismo estaban por vencer. En este contexto, también en julio de 1941, Perú invade las zonas fronterizas con Ecuador. Con esta invasión, este desconocía los acuerdos de 1936 en los que se establecían límites fronterizos provisionales. También dentro del conflicto en estos países se basan en distintas argumentaciones, por las cuales uno de ellos atribuye el dominio extenso de territorios selváticos comprendidos al sur del río Putumayos en el Amazonas, cuando los países americanos, luego de su independencia de España, demarcaron sus fronteras, la hicieron teniendo en cuenta la posesión efectiva de los territorios de 1810, a fin de adquirirlos como propios, por la Real Cédula de 1802. Y el Virreinato de Perú obtuvo la devolución de la provincia de Mayna, lo que extendió su dominio casi hasta Quito. Ecuador negó valor a esta Real Cédula y argumentó que la Audiencia de Quito, establecida en 1563, llegaba al río Amazonas. Sin embargo, este poco claro principio tenía no menos claro inconveniente: la propiedad de la zona insópita y no apropiada de la selva amazónica. En 1828 estalló el primer conflicto armado entre Perú y Colombia, y en este año parte de la Gran Colombia. El conflicto de la demarcación territorial continuó durante largos años, así ocurriendo varios de los enfrentamientos en donde el Perú reclamaba el territorio ecuatoriano. El conflicto de Ecuador y Perú. El ejército peruano ocupó las provincias de Loro, Loja, parte del Guayas, y ante la fuerza militar que permanecía en nuestro territorio y la falta de apoyo del exterior,
Ecuador se vio obligado a firmar en 1942 el Protocolo de Paz y Límites, también conocido como Protocolo de Río de Janeiro. Fueron garantes los países, de acuerdo al acuerdo, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Con ello, Ecuador perdió gran parte de su territorio en la Amazonía, que era zona de disputa. ¿Qué determinó que Ecuador perdiera su territorio? Bien, dentro de todas las causas, dentro de los argumentos que tienen muchas personas, hablamos de la inestabilidad política, un presidente que nunca pudo pararse y defender las tierras, otro presidente que pasaba y lo defendía, y nuevamente otro presidente que no ejercieron muy bien sus mandatos. Como les digo, estas son varias de los argumentos o de las teorías que se colocan alrededor de este tema. Otro de las teorías es que, bueno, pues que en la presidencia de Sixto Durán Ballén se defendió el Ecuador amazónico hasta las últimas consecuencias, con una frase muy popular que de pronto si le preguntas a tus padres te van a dar la razón: ni un paso atrás. Pero luego en el gobierno de Yamil Mahuad es donde ocurre la entrega o la rendición por parte de el protocolo de Río de Janeiro, en donde finalmente el Ecuador, debido pues a que no presentaba apoyo de los demás países, entrega gran parte de su territorio al Perú para firmar un acuerdo de paz. Los historiadores señalan varias causas y dentro de ellas se encuentran el conflicto político interno entre la oligarquía liberal que estaba en el poder y la oposición de la izquierda que quería llegar al poder. El gobierno liberal Arroyo del Río fue sumamente represivo y concentró todos los recursos en defender a la oposición interna. Arroyo tenía miedo de la oposición, que en realidad, ante la invasión peruana, había resuelto hacer un frente común con el presidente, pero esto no se llevó a cabo debido pues a que varios de sus recursos fueron para los conflictos internos, no para defender al Ecuador. El ejército ecuatoriano contaba por ello con pocos recursos, lo cual llevó a que ellos se rindieran. El presidente optó por no permitir a los carabineros, es decir, a la policía militarizada, en ese entonces mejor equipados que el ejército, a intervenir en el conflicto. El ejército peruano estaba mejor equipado y era más numeroso. Bien, dentro de todas estas causas que nosotros vemos, dichas por el libro, investigadas en otras partes, nosotros vamos a encontrar varias teorías de por qué el Ecuador cede sus tierras al Perú, por qué la desunión de nuestro país, la inestabilidad de una política, de que haya un presidente que defienda al Ecuador, causa, ¿verdad?, varias de las situaciones por las cuales el Ecuador pierde territorio. Muy bien. Ahora tú vas a investigar reportajes, artículos acerca del conflicto de Ecuador y Perú y vas a buscar las condiciones que debe tener un ejército para defender la soberanía. Vas a explicar mediante un video cuáles son las causas que hicieron que el Ecuador perdiera su territorio. Dando argumentos, vas a hacer un video argumentativo dando argumentos y terminando con una opinión de qué tú crees o cuál hubiera sido las condiciones que debió haber tenido el Ecuador para defender la soberanía territorial. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que investigues mucho y puedas sacar algo de argumentos de lo que vas a leer y espero escuchar tu opinión personal. Nos vemos la próxima clase.